Muy buenas a todos, amigos y amigas. En esta ocasión les vamos a presentar sobre las aplicaciones de las integrales dobles. Espero que sea de su agrado. Bien, para empezar, una aplicación muy importante para nuestro día a día es el centro de masa, que es básicamente el punto donde se encuentra concentrado toda la masa, todas las propiedades gravitatorias de un cuerpo o de una superficie. Como un ejemplo sencillo, vamos a ver sobre algunas figuras regulares, por así decirlo. En este caso tenemos un círculo, una corona, que en este caso no siempre el centro de masa tiene que estar dentro de la figura. No siempre las figuras pueden ser circulares como este cuadrado o este triángulo. Bueno, en este caso el centro de masa es el punto donde se encuentra en equilibrio con los demás cuerpos también. Bueno, ¿qué tiene que ver con las integrales dobles? Imaginemos una lámina, de cualquier forma. Lo ponemos en el plano. Bueno, vamos a dividirlo esto en pequeñas áreas que se encuentran a una distancia con respecto al eje Y, una distancia X, y una distancia con respecto al eje X y una Y. Bueno, en este caso la figura tiene una densidad superficial con respecto a una pequeña área. Es básicamente la diferencial de masa sobre la diferencial de área. Pequeñas cantidades. Ahora, despejamos la masa, ya verán por qué. Para calcular los momentos de aquella figura, ahora, con respecto al eje Y, sería la distancia con respecto al eje Y, en este caso X, multiplicado por la densidad superficial. Esto evaluado en la región de la lámina. Lo mismo pasa con respecto al eje X. Para la masa podríamos simplemente integrar esto en la región de la lámina con respecto a la variable al diferencial de área. Dicho todo esto, sabemos también que para calcular las coordenadas del centro de masa se necesitan los momentos. Cuando calculamos el momento de una masa continua respecto a un eje, debemos sumar o integrar las contribuciones de todos los pequeños elementos de masa que conforman el objeto, en lugar de sumar masas individuales como sería en un sistema discreto. En un sistema continuo se utiliza una integral doble, debido a que la masa está distribuida sobre una región bidimensional. El momento respecto al eje X se calcula utilizando la integral doble multiplicando la distancia de cada elemento de masa al eje X por la función densidad de la masa en cada punto. De igual manera, para el momento respecto al eje Y, utilizamos la integral doble multiplicando la distancia de cada elemento de masa al eje Y. ¿Cómo usamos esto? Llamaremos el centro de masa de la siguiente manera. Se calcula dividiendo los momentos por la masa total m. Para la coordenada del eje X del centro de masa, el momento respecto a Y representa cuánto pesa cada punto en función de su distancia al eje Y. Al dividir por la masa total se obtiene la ubicación promedio ponderada en X. La coordenada del centro de masa Y, en el momento respecto al eje X, nos indica de igual manera lo anteriormente explicado. Entonces tenemos que las coordenadas del centro de masa utilizando integrales dobles se da de la siguiente manera, tanto para el eje X como para el eje Y, siendo la masa m como la integral doble de la función densidad por la diferencial de área. Ahora entraremos a un caso práctico, las fuerzas hidrostáticas sobre superficies. Imaginemos un recipiente con un líquido. Este líquido, debido a la gravedad, ejerce una fuerza sobre cualquier superficie sumergida. Lo interesante aquí está en que esta fuerza no es uniforme, ya que la presión depende de la profundidad del líquido. Mientras más profundo esté un punto, mayor será la presión. Comencemos con la definición de presión, que mide cuánta fuerza se aplica por unidad de área y se calcula con la siguiente fórmula. Para calcular la fuerza total que actúa sobre una superficie sumergida, necesitamos considerar que la presión varía en diferentes puntos. Para resolver esto, dividimos la superficie en pequeños pedacitos de área diferencial, que es dA, y calculamos la fuerza diferencial sobre cada pedazo. Esto resulta ser de esta manera: dF igual a la presión por dA. Para obtener la fuerza total necesitamos sumar todas estas pequeñas fuerzas diferenciales. Por ende, tenemos que integrar esta ecuación, resultándonos en la siguiente. La fuerza es igual a la integral de la presión por la diferencial real. Este método funciona para cuando la presión es constante en toda la superficie. Sin embargo, en la mayoría de casos, como en los fluidos por ejemplo, en un líquido la presión aumenta con la profundidad, ya que el peso del líquido encima ejerce mayor fuerza. Para manejar la variación, expresamos la presión como una función que depende de la posición, es decir, P de X, Y.
donde X y Y son las coordenadas de cada punto sobre la superficie. Ahora, para calcular la fuerza total en este caso, necesitamos sumar las contribuciones de presión en dos dimensiones, ya que el área tiene un ancho y un alto. Esto se hace con la siguiente integral doble. La integral doble nos permite sumar las contribuciones de presión en todos los pequeños pedacitos de área y en toda la superficie. Al hacerlo, obtenemos la fuerza total que el fluido ejerce sobre la superficie sumergida. Bueno, dicho todo esto, vamos a analizar un poco de lo que es la presión hidrostática, la presión en los fluidos. En este caso, vamos a observar que hay dos tipos de presiones. Uno que es la presión atmosférica, que se da por encima de la superficie en dicho punto, y otro que es la hidrostática, que va a estar por debajo del fluido. Entonces, reemplazando esto en la fórmula que tuvimos, entonces tendremos la fuerza es igual a la integral por la presión atmosférica más la presión hidrostática por diferencial de área. Ahora, vamos a tener que la fuerza va a ser la integral por la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura, ya que sabemos que la presión hidrostática está dado por esa fórmula. Operando la integral, tendremos la fuerza es igual a la integral por la presión atmosférica por diferencial de área más la integral por la densidad por la gravedad por la altura por diferencial de área. Por último, tendríamos que la presión atmosférica es constante, entonces va a salir afuera y nos vamos a quedar con la integral doble de la diferencial de área más la integral doble de la presión hidrostática que va a depender de las variables x, y por la diferencial de área. Bueno, hasta esta parte sería la aplicación de las dos integrales o de las integrales múltiples. En los siguientes videos traeremos de lo que son ejercicios aplicando cada una de estas aplicaciones. Muchas gracias.